Hola, hola. Hoy vamos a iniciar la construcción, vamos a decir, de esta parte fundamental de los protocolos de investigación. O sea, como ustedes saben, como dije en la primera clase, al final del semestre, ustedes van a tener que entregar el protocolo de investigación. El protocolo de investigación es un documento que van a desarrollar en el segundo semestre, o sea, que van a ejecutar en el segundo semestre. Entonces, el protocolo es como una especie es como una especie de plan que se hace, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes ya empezaron haciendo varios elementos que van a contener ese documento. Entonces, la etapa que sigue es, dentro del protocolo, lo que les toca ahora es elaborar el diseño como tal, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a dar una breve introducción sobre eso, ¿verdad? O sea, vamos a ver ejemplos básicamente de cómo son los diseños de los estudios descriptivos y qué es lo que contienen normalmente. No sé por qué, pero siempre hay un grupo que entra como moderadores. No entiendo por qué. Porque, o sea, no sé por qué entran como moderadores, porque lo que hacen es que después me apagan el micrófono y en realidad yo no quiero afectar a nadie. Pero si me apagan el micrófono, a los que estén como moderadores, o sea, de eso hay que pegar, ¿verdad? Y como ya les dije, es una falta grave. Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. No vamos a pasar asistencia porque veo que apenas están 27. En la llamada. Bien, o sea, para que iniciemos, yo les voy a mostrar, no sé por qué entran como moderadores, yo les voy a mostrar ejemplos de lo que es de lo que es el diseño. Entonces, si quieren, voy a compartir una pantalla limpia en PowerPoint, o sea, solo para ver los elementos que ustedes ya deberían de tener en su, ya deberían de tener hasta ahora completado. Entonces, o sea, además de las clases que se dieron, el primer elemento en que ustedes ya trabajaron, que es el elemento número 1, es primero es selección del problema. Es algo que ya ustedes hicieron, la selección del problema. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ok. Gracias. Hello. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Eduardo escucha, Eduardo José Villagra. Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Bien, entonces les decía que hasta ahora ustedes ya han ido completando y pueden ver la pantalla, ¿verdad? Eduardo. ¿Pueden Sí, ver la doctor. pantalla? Bien. O sea, elemento que debe contener el protocolo de investigación, que es el documento que ustedes me van a entregar, ¿verdad? O van a entregarle a los profesores. Bien, ese documento tiene que tener la selección del problema, ¿verdad? Y el análisis
del problema, que es una tarea que tuvieron y que a todos lo entregaron. Además, hicieron una discusión de la selección del problema con su profesor. Una vez que ustedes seleccionaron su problema, ¿verdad?, en el que quieren trabajar, entonces lo segundo que ustedes hicieron fue elaborar los objetivos de investigación, ¿verdad? Yo supongo que todos tienen ya su objetivo siguiendo los estándares, ¿verdad?, de lo que tienen los objetivos, que tiene que tener un verbo, ¿verdad? Tiene que tener un sujeto de estudio, tiene que tener, describir un poco el alcance que tiene el estudio, ¿verdad? Entonces todos deberían de tener objetivos. Si se fijan, hasta ahora yo no he escrito la palabra el tema de la investigación, ¿verdad? Y la razón por la que no ponemos el tema, porque regularmente el tema es lo último que se pone. O sea, lo primero, lo importante es seleccionar el problema de investigación y elaborar los objetivos. Y después, que fue lo que vimos la semana pasada, entonces hablábamos de el marco teórico, ¿verdad? Hicimos una breve introducción del marco teórico, además les quedó una tarea y hay un artículo ahí que tenían que leer. O sea, no es obligatorio que leyeran el artículo completo, ¿verdad?, porque el artículo en realidad está hecho para posgrado, pero hay algunos elementos que, o sea, pueden ser interesantes para ustedes. Pero en lo que es el marco teórico, entonces, en el marco teórico, entonces decimos que están, básicamente, lo que contiene son todos los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes teóricos de su investigación. Entonces, hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, explicábamos más o menos cómo se elabora y un poco de detalle. Ahora, ¿cuál es el cuarto elemento que le falta a ustedes? Entonces, es lo que se llama el diseño. Entonces, lo que le falta a eso es el diseño, ¿verdad? Y entonces, se preguntará, ¿qué es el diseño? ¿Qué contiene el diseño? El diseño es en esencia el detalle de todos los pasos que ustedes van a dar, de todos los pasos que ustedes van a ejecutar en el segundo semestre, ¿verdad? Entonces, el diseño, lo primerito que tiene el diseño, que también se le llama la sección de materiales y métodos, ¿verdad? Entonces, si ven, hay dos palabras interesantes. Una es materiales y métodos, porque se tiene que considerar todos los materiales que ustedes van a requerir para alcanzar su objetivo, y también tienen que describir en detalle cuáles son los métodos para alcanzar esos objetivos. Entonces, en esa sesión, que es el diseño, lo primerito que se tiene que declarar es el tipo de estudio. ¿Cuál es el tipo de estudio? Entonces ustedes dicen, bueno, mi estudio es un estudio descriptivo, ¿verdad? Pero nosotros ya habíamos visto que los estudios descriptivos también tienen una clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser serie de casos, puede ser una encuesta, puede ser un estudio de prevalencia, ¿verdad? Entonces, en lo que miramos en las clases, miramos que los estudios descriptivos tienen otra clasificación, ¿verdad? Entonces, en el diseño, cada uno de ustedes o cada grupo de trabajo, ¿verdad?, los que trabajan en grupos de 2, grupos de 3, o los que trabajan solo, dice, lo primero que yo te voy a decir, ¿qué va a ser mi estudio? Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes seleccionó un tema de una enfermedad que es rara, rarísima, se presenta muy poco, pero ustedes tienen interés en conocer cuáles son los análisis de laboratorio que se realizan y cómo es el comportamiento de esos análisis de laboratorio, entonces lo que se hace es que se va al hospital, o sea, se solicita el permiso en el hospital y se pide permiso para revisar esos expedientes que son extraños, ¿verdad? Entonces hablamos de qué serie de casos es. Un poquito de casos, pueden ser 3 casos, pueden ser 5, pueden ser hasta 20 casos, ¿verdad?, que tienen una enfermedad común.
¿verdad? O sea, a lo mejor otro dice, bien, mi estudio va a ser un estudio descriptivo, pero yo estoy interesado en hacer una encuesta sobre la aceptabilidad de la vacuna, de una vacuna X en los estudiantes de bioanálisis clínico. Entonces yo voy a elaborar una encuesta, un instrumento de recolección de información para entrevistar a todos los estudiantes de bioanálisis y preguntarles acerca de esa vacuna. Otro dice, no, en realidad yo estoy interesado en hacer un estudio de prevalencia. Entonces, ¿por qué en el estudio de prevalencia yo quiero ver, por ejemplo, cuál es la frecuencia de infecciones parasitarias en los niños que asisten al CDI, las ramitas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese es un estudio de prevalencia. Dice, no, en realidad mi estudio está enfocado en los adultos y yo quiero estudiar en los adultos cuáles son las principales infecciones crónicas que padecen. Otro puede decir, no, mi estudio de prevalencia es que yo quiero estudiar, o sea, el comportamiento de la creatinina en las personas que trabajan en la caña, por ejemplo. Otro puede decir, bueno, yo quiero estudiar el comportamiento de la glucosa en pacientes que han sido diagnosticados con diabetes. Entonces, todos esos son estudios de prevalencia. Entonces, en el diseño cada uno tiene que decir, ¿verdad? O definir, o sea, cómo hacer su estudio. Esa es la primera sesión. O sea, el otro componente que tiene que describir tiene que describir quiénes son los sujetos de estudio, ¿verdad? Entonces, aquí dice, bueno, dice si el niño va a estar enfocado, por ejemplo, si el estudio va a estar enfocado, por ejemplo, en niños, o va a estar enfocado en adultos, o va a estar enfocado en mujeres, o va a estar enfocado en pacientes crónicos. Entonces aquí se define quiénes van a ser los sujetos del estudio, ¿verdad? Después que define cuáles van a ser los sujetos del estudio, tiene que decir cuántos sujetos serán parte del estudio. Dice, ¿cuántos de esos sujetos van a ser parte del estudio? Entonces, uno puede decir, bueno, yo solo voy a estudiar 20, otro puede decir, yo voy a estudiar 30, otro puede decir, yo voy a estudiar 100, otro puede decir, voy a estudiar. Entonces, eso depende de lo que han discutido con sus tutores, ¿verdad? Pero tienen que decir específicamente cuánto, o sea, se declara cuántos van a ser, ¿verdad? Y entonces, después tienen que decir la definición la definición del caso, ¿verdad? O la definición del sujeto que van a estudiar. Entonces dicen cuál es la definición del caso, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de definición del caso, entonces a lo mejor algunos van a estudiar parásitos en los niños. Entonces, bueno, la definición es que yo voy a estudiar las parasitosis en los niños que son menores de 5 años de tal lugar. Y dice específicamente, o sea, quién va a ser su sujeto de estudio, específicamente. O sea, si va a ser un paciente crónico, dice quién va a ser. Y dice qué características debe de tener, dice por definición. Y después tiene que decir cómo lo va a seleccionar, ¿verdad? Entonces tiene que declarar cuáles son los criterios de selección, ¿verdad? O sea, si son niños menores de 5, o sea, ¿quiénes son los que voy a incluir? Si solo voy a incluir los que van al CDI, o si incluyo cualquier niño que tenga menor de 5 años, o solo voy a incluir los niños que viven en Guadalupe, o solo voy a incluir los niños que viven. O sea, entonces dice cuáles son los criterios. Entonces selecciona cuáles son los criterios y se declara cuáles son los criterios de selección. Pero también puede declarar cuáles son los criterios. Se llama criterios de inclusión o criterios de exclusión, ¿verdad? O sea, ¿a quiénes no voy a excluir? O sea, en algunos casos se puede decir, bueno, yo no voy a incluir a niños que tienen tal condición, porque esa condición interfiere con mi conclusión, ¿verdad? Entonces se declara específicamente cuáles son los criterios de exclusión. Si, por ejemplo, voy a hacer el estudio de las parasitosis en los niños que van al CDI, entonces yo voy a incluir los niños que van al CDI, pero los niños que van todos los días al CDI. O sea, si un niño no va
3 veces a la semana, entonces lo excluyo. O si es un niño que es recién llegado, porque sus padres habían emigrado y regresaron, entonces se van tomando cuáles son los criterios, ¿verdad? Los criterios de selección y cuáles son los criterios de exclusión. Bien, entonces hasta ahora más o menos ya tenemos cuáles son todos los elementos que se necesitan para el diseño en relación al sujeto, ¿verdad? Entonces después tienen que pensar qué materiales se necesitan para hacer el estudio, ¿verdad? Entonces tienen que pensar desde cuántos lapiceros, cuántas hojas de papel, cuántas fotocopias, cuántas fichas van a necesitar, si van a necesitar transporte transporte para ir a traer las muestras, si necesitan un termo para traer las muestras, si necesitan frascos recolectores de muestras. Ahí se enlista todito los materiales. Si van a hacer algún análisis con algún kit especial, entonces se necesitan reactivos para, por ejemplo, para análisis de glucosa, o se necesitan reactivos para análisis de creatinina, y se detalla todo. Y después se describen en detalle los procedimientos. En detalle, cada uno de los procedimientos. Entonces, dice, procedimiento para la recolección de la muestra es de esta manera. Yo creo que han recibido unas clases sobre la fase preanalítica, la fase analítica, ¿verdad? Entonces, ahí se declara cómo se recolecta la muestra, cómo se transporta la muestra, cuál es el procesamiento inicial de la muestra, cuáles son los análisis que se realizan en la muestra, cómo se va a conservar la muestra, todo el detalle de lo que se va a realizar a la muestra. Entonces, describe en detalle los procedimientos. ¿Cómo se define si es positivo? ¿Cómo se define si es negativo? ¿Verdad? O sea, todos esos detalles se ponen, describe los procedimientos en detalle. Y la otra cosa fundamental es la operacionalización. Perdón. Antes de la operacionalización, entonces tienen que hacer la temporalización de las actividades. Entonces, temporalización de las actividades. ¿Qué es temporalización de las actividades? Es que yo digo, ¿qué cosa en qué tiempo la voy a hacer? Por ejemplo, dice, primer semestre yo voy a escribir el protocolo de investigación. En el segundo semestre, en agosto, yo inicio la recolección de las muestras. En septiembre voy a hacer procesamiento de muestras. En octubre voy a hacer la base de datos y voy a hacer el análisis, y en noviembre voy a hacer la defensa de mi trabajo. Entonces, temporalización es que se detalla, incluso se puede poner cuándo se va a reunir con los tutores, cuándo va a revisar los documentos, todo lo que tiene que ver con el estudio, se hace en esa temporalización de todas las actividades. Y además se hace, ¿verdad? Es muy importante la operacionalización. De la variable. O sea, no vamos a entrar en mucho detalle, pero o sea, se van a preguntar por qué tengo que operacionalizar la variable. Porque cuando operacionalización, porque cuando elaboren la base de datos, o sea, la base de datos funciona mucho mejor si ustedes han operacionalizado esas variables, ¿verdad? Porque si van a hacer, por ejemplo, una pregunta que tiene 20 palabras, las 20 palabras no pueden ser una sola variable, ¿verdad? Porque la variable es una sola palabra, ¿verdad? Entonces, esa variable que es una sola palabra, entonces tiene una definición, ¿verdad? Por ejemplo, si es edad, ¿a qué se refiere específicamente con edad? Entonces digo, bueno, la definición de edad es desde que el niño nace hasta que yo hago el enrolamiento del niño. Esa es la edad que yo estoy considerando, ¿verdad? Entonces es muy importante por eso la operacionalización de la variable. Entonces, estos son en el diseño, este es el trabajo que van a hacer ahora ustedes. ¿Oyeron? O sea, lo vamos a poner así en grande para que lo vean, pero
este es el trabajo que ustedes van a hacer, o sea, en lo que queda del tiempo. O sea, estas 9 cosas, o sea, tienen que hacer todo esto tiene que ir haciendo, ponerse en el documento. O sea, es un trabajo, o sea, tienen que hacer mucha perseverancia, ¿verdad? Para que todo el plan que hagan lo puedan cumplir en el segundo semestre. Bien, entonces paramos un ratito y vamos a hacer preguntas hasta ahora. Preguntas. Preguntas. Bien, entonces pregunto yo. Vamos a pasar a asistencia. Alisa está. Voy a llamarlo. Si están, por favor, levanten la mano. Alisa, Ami Lucía, Anastasio, Anthony, Benito, Brian, César, Darling, Dayanara, Eunice, Francisca, Fania, Gabriel, Lenia, Jeffrey, Jason, Alisa, Rebeca, Anastasio, Anthony, Benito, César, Emanuel, Eric, Gixa. No la bajen, por favor, José David, Yashuara. Okay. Roberto, Juan Pablo, Carabibet, Lester, Maura, Odette, Rita, Víctor, Wendy, Julielka, Sonja. Hay unos abajo, pero Silvia. Profe, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que no puedo levantar la mano, así que por eso le digo que estoy presente porque no me da para levantar la mano. Ok, bien. Parece que hay 33 porque el resto, Anastasio parece que no está, Anthony, Benito, César, Kevin, Levia, Maura, bueno, Odette sí está, pero hay un resto ahí que parece que no está, entonces, así como estamos, pasamos la asistencia. ¿Verdad? Licenciado, yo ya levanté la mano. Doctor, a mí no me mencionó, a Kervin. A mí, doctor. Kervin Arnulfo, pero no tiene levantada la mano. Aquí estoy yo. Es que les dije que no la bajara. Benito, ¿quién más decía? Lourdes. Rosario, ya me mencionó, no la escuché. Levantó la mano. Sí, la tengo levantada todavía. Sí, no, o sea, hasta ahí déjenos, no la. Anthony no está. ¿Sí? Bueno, doctor, fíjese, yo no puedo levantar la mano, pero estoy presente. Ok, muy bien. Bien, gracias entonces. Gracias, Odette. Yo la levanté, pero no me mencionó. Sí, pero de todas formas, ahora que descargo en el Excel, entonces si se unieron, se abandonaron. ¿Vieron? O sea, solo pasamos asistencia para que todos estemos en la misma página. Bien. Ok, ya está bien. Entonces pueden bajar la mano. Excelente. Yo solo les voy a preguntar, o sea, siempre le pregunto a los mismos. Pero Ilenia. Sí, licenciado. Sí, me puede más o menos comentar del documento que van elaborando, que es el protocolo de investigación, qué elementos ya lo tienen en su documento. Bueno, mencionó los elementos que debe contener el protocolo de investigación. Ajá. Ya tenemos la selección del problema, ya lo analizamos, tenemos los objetivos y ahorita estamos trabajando en el desarrollo del marco teórico. Ok. Sí, yo entiendo. El marco teórico lleva tiempo, ¿vieron? Pues ahora nos estamos adelantando un poquito para que ya lo tengan en perspectiva. O sea, yo sé que el marco teórico se van a tardar porque tienen que hacer una buena búsqueda de
de información. Pero ya saben que el otro elemento que va a llevar es lo que estamos hablando de hoy, ¿verdad? Que es la sección de material y método. Ahora solo estamos haciendo una lista más o menos en términos generales, pero en las próximas clases vamos a ir entrando un poco más en detalle. ¿Oyeron? Muy bien, gracias, Ilenia. Rita Blandón. ¿Ustedes cómo van, Rita? Rita. Así se buenas tardes. Sí. Igual, tenemos el tema, los objetivos y lo del marco teórico. Uh-huh. ¿Y en el marco teórico qué tanto ha avanzado? Rita. ¿Qué dijo? En el marco teórico, ¿qué tanto ha avanzado? Porque se acuerda que decíamos que teníamos que hacer un índice con los puntos generales de lo que va a llevar el marco teórico y después vamos a hacer un desglose de lo que es específico y después vamos a empezar a construir, o sea, agregar los elementos. ¿Qué tanto ha avanzado? O sea, del 100% de todo lo que iba a incluir de información en el marco teórico, ¿qué tanto tiene? Rita. No hemos avanzado mucho. El problema es de que cambiamos el tema también. Ah, bien, ok. O sea, para todo, ¿verdad? O sea, recuerden que tienen que hacer un documento, ¿verdad? Que ya le pueden poner un protocolo de investigación 3, versión 1, si ustedes quieren, y ya van poniendo cosas ahí. Ya hay que ponerle los números de las páginas, por lo menos, e ir agregando los elementos. O sea, si no van haciendo así, después van a tener un montón de documentos y al final llegan y dicen, profesor, dice, se me perdió el trabajo y tal vez el día de la defensa, ¿verdad? Entonces, ya tienen que ir trabajando en eso. Sí, lo escuchamos. Adelante. Nosotros ya tenemos que haber tenido la introducción, antecedente y justificación en este momento. Ok. ¿Y el marco teórico qué tanto han avanzado? No, le pregunto de que si ya tenemos que haber hecho esas cosas. Porque claro. La semana pasada nos dijeron que sí. Sí. Claro, es que de eso ya hemos ido avanzando. Ya saben, ustedes reciben la clase hoy, después le queda la asignación de trabajo para mañana, que lo ven con los profesores, pero ustedes ya tienen que ir elaborando su documento. Si no, el tiempo se lo va a comer. O sea, si ustedes dicen la última semana voy a hacer el protocolo, yo no creo. O sea, por lo menos deberían de tener un buen machote, como se dice, un documento que ya sepan que va a llevar todos los elementos que tiene que contener, ¿verdad? O sea, tienen que ir trabajando. Odette, ¿y usted qué tanto ha avanzado? O de Georgina. No, el profesor nos corrigió algunas cosas sobre el marco teórico y corregimos eso. Dijo que nuestros objetivos estaban más o menos, pero tendrían que estar mejor, profe. Estamos trabajando en eso. Claro. Acuérdense que en la clase del objetivo se dice, ¿sabe? ¿Qué elementos debe contener el objetivo? ¿Verdad? Entonces uno mira el objetivo y dice, según la clase que yo recibí, tiene todo esto. Si lo tiene, está bien. Bien, Víctor Manuel. Gracias, Odette. Víctor Manuel. Sí, doctor. ¿Qué tanto han avanzado ustedes? Bueno, hasta el momento hemos avanzado lo que ha sido la introducción, los objetivos. Estamos avanzando ciertas partes ya con lo que es el marco teórico y pensamos buscar más información para hacer más desarrollo, porque nos hace falta información y ya tenemos nuestra base de quiénes van a ser las personas que vamos a encuestar o nuestra población. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. Ya veo que algunos están avanzando bien fuerte. Bien. ¿Tienen alguna pregunta en relación a lo que he mostrado hasta ahora, de lo que estamos viendo en la presentación de PowerPoint?
Doctor, yo tengo una pregunta con respecto a eso. En el punto 9, que es operacionalización de las variables, sería como, por ejemplo, si trabajamos con SPSS, ahí sería como la variable de edad, tal como usted menciona. Entonces sería como una etiqueta la operacionalización. O sea, explicar el tipo de edades, por ejemplo, en sexo, bueno, solo hay dos. Por ejemplo, también está lo de procedencia. Lo que puede variar ahí es la etnia también, ¿no? Y se explicaría como en la etiqueta en SPSS. Sí, sí. O sea, lo que usted dice de etiqueta en metodología de la investigación se conoce como el concepto de la variable. Usted le pone un nombre a la variable, que por ejemplo puede ser edad, y dice cuál es el concepto para este estudio, ¿verdad? Porque edad ya sabemos lo que significa, pero para mi estudio significa una cosa, ¿verdad? Que para mi estudio yo solo cuento la edad desde que nació hasta que yo hago la captación, o sea, hasta que entre el estudio. Esa es la edad que yo considero, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la operacionalización, cuando dice en relación al sexo, o sea, ahí hace una definición, ¿verdad? Que es lo que es biológicamente, o sea, cómo nos definimos. Si, por ejemplo, se hicieran otros estudios de otro tipo, por ejemplo, estudios cualitativos, ahí se utilizan otras definiciones, ¿verdad? Pero entonces, en relación al sexo, dice, o sea, se hace un concepto y después, ¿cómo lo operacionalizo? Entonces digo, los varones van a ser uno, las mujeres van a ser dos. ¿Ya? Entonces, operacionalización es que me ayuda mucho en la digitación, por ejemplo, en SPSS. Eso es. Pero, o sea, vamos a llegar ahí, ¿verdad? Porque vamos a ver ejemplos. No lo vamos a ver hoy porque todo esto lo vamos a cubrir en lo que resta del semestre. Bien. Otra pregunta. Otra pregunta. Sí, doctor, si va a haber tarea mañana. Lo que lo voy a sugerir a los profesores, bueno, y también a ustedes, que mañana sigan el proceso de revisión del marco teórico, porque lo del marco teórico es importantísimo. En veces uno puede pensar, no, es fácil porque solo voy al internet y busco tal tópico y después empiezo a copiar y pegar. Pero es bien difícil, en particular cuando se tiene que ir poniendo las referencias, ¿verdad? Y como explicaba en la otra clase, es una construcción que le sirve a ustedes, o sea, no solo para esta clase, sino que les sirve para su etapa profesional, porque van a ser capaces de hacer una buena revisión bibliográfica sobre un tema en particular y van a elaborar un documento que alguien no va a querer leer, ¿verdad? Entonces, o sea, en realidad es un desafío. Entonces, esa va a ser la tarea para mañana, continuar con la revisión del proceso, cómo van. Bien, otra pregunta. Bien, si no hay pregunta, les quería mostrar algo. O sea, creo que ya lo hemos hecho en otras clases, pero les quería mostrar algo. Entonces, la universidad tiene un repositorio de tesis, ¿verdad? Entonces, en ese repositorio de tesis se llama Tesiteca. Entonces, les voy a mostrar para que ustedes vean ejemplos de cómo es el diseño de los estudios. Entonces, vamos a buscar de estudiantes de bioanálisis clínico. Entonces, vamos a ir a la Tesiteca de la UNAM León. Nos vamos ahí a la Tesiteca. Y aquí donde dice buscar, entonces vamos a buscar un tópico X. Entonces, como a mí me gusta trabajar con Zika, entonces buscamos algo de Zika. Y vamos a buscar una tesis de Zika. Entonces si se fijan, hay una gran lista de cosas de Zika. Entonces vamos a ver este tema. No, ese es de maestría. Vamos a buscar una. Este es interesante. Linfocitosis atípica en pacientes con dengue, zika y chikungunya ingresados en la sala de emergencia. Bien, le damos clic ahí, ¿verdad? Y después vamos a ver el PDF.
O sea, no nos vamos a fijar en nada, ¿vieron? Pero este es un documento de una tesis que está ahí, ¿verdad? Si se fijan, tiene, por ejemplo, los muchachos le pusieron sus antecedentes, un resumen de antecedentes. Doctor, no sé si son a mí, disculpe, pero solamente me aparece la pantalla donde salimos los asistentes. O sea, salen llamadas. Ok, gracias por... A mí igual me sale. Gracias por la observación. No, dejar de compartir. Parece que solo se puede compartir una pantalla. Bien, me dicen, Miguel. ¿Lo ven ahora? Sí. Sí. Ok, entonces... Sí. Anteriormente también se observaba. ¿En serio? Sí. Vieron, o sea, espero que todos hayan visto cómo entré, ¿verdad? Porque, bueno, voy a repetir. Sí se vio. ¿Se vio? Bien, abro una pestaña nueva y digo Tesiteca UNAM León, ¿verdad? No importa repetir, repetimos. De ahí voy a donde dice buscar. Entonces yo digo, yo quería buscar algo de Zika, ¿verdad? Dijimos, buscar algo de Zika. Y entonces aquí sale la lista y dijimos que habían otros ahí, pero este de los linfocitos atípicos parece que estaba interesante. Después vamos al PDF y este es el PDF, ¿verdad? O sea, digamos que esto una cosa sí van a tener ustedes al final del año, con una portada así bien profesional, un tema, todo, dedicatoria, todo, pero hoy no nos ocupa nada de eso, ¿verdad? No nos ocupa nada de esto porque ya lo pasa. Marco teórico. Entonces aquí, marco teórico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los muchachos empezaron con arbovirosis, después describieron epidemiología. Esto es marco teórico. Describieron los vectores de la enfermedad, descubrieron los virus, cómo están estructurados los virus, cuál es el ciclo del mosquito, los aspectos clínicos, aspectos patogénicos, ya. Y, o sea, por ejemplo, pusieron una figura que está bien interesante, ¿verdad? O sea, todo eso se pone en el marco teórico. Se pueden poner figuras, las elaboran ustedes o las prestan del internet. Siempre es importante poner las fuentes, si oyeron. Pues si se pone una figura y no ponen la fuente, también es como que estén plagiando la información. Ya. O sea, elaboraron tablas. O sea, todo esto está en el marco teórico, si se fijan, ¿verdad? Todo esto es parte del marco teórico. Siguen describiendo el marco teórico. Pusieron otra tabla. Entonces, si ven, el marco teórico contiene figuras, contiene tablas, o sea, todo lo que esté relacionado con la enfermedad que ustedes van a estudiar. Y lo otro que yo les voy a recomendar es que busquen información reciente, ¿vieron? Entonces, hoy hablamos del diseño, ¿verdad? Y entonces decimos, cuando hablamos de diseño, hablamos de materiales y métodos. Entonces, aquí este grupo que hizo esto, entonces dice, es el primer punto que pusimos, ¿verdad? Nosotros, el primer punto dice, bueno, además de eso dice tipo de estudio, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, ¿cuál es el tipo de estudio? Dicen, el estudio de nosotros es un estudio descriptivo que es de corte transversal, ¿verdad? Eso quiere decir que este estudio solo es aplicable a un rango de tiempo. Describen otra cosa ahí, pero lo importante es que dicen que es un estudio descriptivo de corte transversal. Con eso ya es suficiente, eso es el elemento. El área de estudio, que me faltó en la lista que les puse, faltó lo del área de estudio, y es que se define el lugar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los estudios descriptivos decíamos que eran tres cosas fundamentales? Uno, la persona, la persona, el espacio y el tiempo, decíamos. Entonces tiene que describir el área. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, si no, seguimos. Periodo de estudio, cuándo se va a realizar el estudio. La población, ¿verdad? Cuando hablamos de los sujetos, yo hago una descripción de a quienes voy a estudiar la muestra y aquí están los criterios. Entonces dice, ¿cuáles son los criterios de inclusión de ellos?
Ellos quieren incluir pacientes de todas las edades y embarazadas que van a la sala de emergencia del EO de los centros de salud por sospecha de dengue, zika, chikungunya. Casos confirmados de dengue, zika, chikungunya según pruebas diagnósticas, extendidos periféricos satisfactorios, ¿verdad? Porque hay muchos extendidos periféricos que no se pueden leer. Entonces, si el paciente tenía un extendido periférico que no se puede leer, lo excluían. Pacientes que acepten participar en el estudio. Entonces, esos son criterios de inclusión. Después están los de exclusión. Si es un síndrome febril por otras causas, porque ellos ya habían definido de previo que lo que querían era zika, chikungunya, ¿verdad? Y dengue. Con antecedentes de patologías hematológicas, entonces los excluyen porque si ya tiene antecedentes de problemas hematológicos, se puede interferir con la posible asociación que ellos están buscando con el virus. Enfermedades autoinmunes, neurológicas, todo esto que tenían, si lo ven, son criterios de exclusión para ellos. Pacientes con evolución, cuadro febril mayor de 7 días, porque entonces quiere decir que ya son fiebres que son crónicas, ¿verdad? Entonces ya no, o sea, ellos lo excluyen porque saben que esos 3 virus producen infecciones agudas autolimitadas. O sea, si había muestra sanguínea, muestras sanguíneas insatisfactorias. O sea, por ejemplo, si la muestra estaba hemolizada, entonces no se puede hacer el estudio. Y pacientes que usen fenitoína y fenotiazina, parece que son estas sustancias que son diuréticas, ¿verdad? Me parece que eso afecta también su posible asociación. Entonces, importantísimo criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿verdad? Describen las fuentes también, ¿verdad? ¿Dónde recolectaron la información? Entonces aquí ya vamos a los procedimientos que decíamos, ¿verdad? O sea, cómo se recolectan los datos, explican cómo van a recolectar sus datos, ¿verdad? Y después dicen cuáles son sus variables, era la operacionalización que decíamos, cuáles son las posibles variables confusoras, cómo van a hacer el análisis, eso faltó en la lista también, lo del plan de análisis, es importante, ¿verdad? Decir la estadística, cómo se va a hacer, ¿verdad? Control de calidad, importantísimo, control de calidad y la operacionalización, que es lo que decíamos. Entonces, por ejemplo, definir edad, tiempo en años que vive una persona u otro ser vivo contando desde su nacimiento, cuantitativo, y van describiendo cada una, o sea, cada una de las variables le van dando un concepto, ¿verdad? O una definición. Y después dicen, o sea, cuáles son las escalas que va a tener, ¿verdad? Entonces, esto también les va a tocar hacerlo a usted. Entonces, este es un ejemplo. Hasta ahí, aspectos éticos, faltó en la lista que yo les puse. Eso normalmente ir bien. Y después ya vienen los resultados. Pero eso que mostramos, eso es el diseño, ¿verdad? Eso es el diseño. Entonces, ya conocen la ruta. Ahora cada uno de ustedes puede más o menos ir a buscar ejemplos que estén relacionados con sus tesis de investigación. Entonces, en la lista que pusimos, faltó aquí plan de análisis, ¿verdad? Y aspectos éticos fundamentales. Entonces, esta listita la vamos a compartir, ¿oyeron? Tipo de estudio, sujetos de estudio. Antes de los sujetos, entonces vamos a poner la que faltaba, ¿verdad? Que era área de estudio. Entonces, esta la vamos a poner esta la vamos a poner en el aula virtual para que tengan acceso a todo. Y la ruta ya la conocen entonces, ¿verdad? Ya, o sea, cualquiera puede ir y puede ir a buscar a la tesiteca, o sea, el tema de interés. Bien. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? Preguntas. Milagros, ¿tiene alguna pregunta? No, doctor, no, todo claro. Ok, Anastasia tiene pregunta. Anastasio.
preguntas? No. Anastasio, ¿está en clase? No, ninguna, licenciada. Excelente. Bien. Bien, o sea, creo hasta ahora ya tienen los elementos, ¿verdad? Vamos a ir trabajando poco a poco de ahora en adelante de forma tal que elaboren un excelente protocolo de investigación, ¿verdad? Para que lo puedan ejecutar eficientemente el próximo año. Entonces, con eso terminamos la clase. ¿Vieron? Esa lista que elaboramos la voy a colocar en la página para que ustedes tengan acceso. Y mañana ya saben que van a continuar con sus profesores revisando el avance que tienen. Gracias. Pasen buenas tardes. Buenas tardes.